Estamos en el libro de Oseas otra vez. Libro de Oseas. Amén. Amén. Ya, estoy bien ahí, ¿cierto? ¿No estaba muy chillón? No, ya. Libro de Oseas, capítulo 3. Solo 4 versículos allí, perdón, del 1 al 5. Son 5 versículos en los que yo apoyé versículo del 1 al 3 del capítulo 3 del libro de Oseas. Amén. Amén. Bueno, le aviso también, mientras usted busca ese versículo allí, que el niño por el que oramos el domingo, ¿se recuerdan que había sufrido una caída? Y había caído de cabeza, tenía problemas ahí en su cabecita. Bueno, él ya está dado de alta, se está recuperando, gracias al Señor y a la oración nuestra de la iglesia, que dice que el Señor escucha la oración de los justos. Amén. Así que la gloria sea para el Señor otra vez. Amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me dijo, ¿qué dice ahí? Otra vez. ¿Cierto? Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás a otro varón. Lo mismo que tú vas a hacer, haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafines. Quinto, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Gloria al Señor. Hermana Paola ya habló por la palabra, así que vamos allí, hermano. Quiero hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto de Oseas hasta ahora, ¿no es cierto? ¿Quién se acuerda de algo? ¿Ya? La semana pasada, ¿qué estuvimos viendo? Vimos desde el valle de las dificultades, ¿a qué? A la puerta. A la puerta de La esperanza. a la puerta de la esperanza. Se nos había puesto difícil la situación en el contexto que estábamos leyendo. Los israelitas estaban muy mal, pero Dios allí, el Señor tiene el poder, hermano, para hacer de un lodazal un hermoso jardín. Dios lo puede hacer. Él es el único que puede transformarlo. ¿Amén? Y donde está la escoria, Dios también puede hacer milagros, un hermoso paisaje. Eso lo estuvimos viendo la semana pasada, que Dios nos amaba para siempre, con justicia, con rectitud y con un amor constante todos los días. Hoy, al iniciar la lectura de estos primeros 5 versículos del capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que el profeta Oseas conoce la pena que Dios tiene, la conoce perfectamente, porque él ha vivido la misma experiencia, pero una experiencia propia de su vida. También conoce el perdón de Dios, así como conoce la pena de Dios por su experiencia de vida. Él también conoce el perdón de Dios, porque Dios a él lo ha perdonado también. Nosotros, hermanos, debemos aprender a conocer lo que está pasando con otras personas y también con Dios.
Mire, yo en la semana el Señor me confirmaba esto que voy a compartir hoy día. Voy caminando a comprar hacia un lugar y de pronto veo dos personas que vienen caminando y uno con un bastón. Yo miré a la persona con bastón y dije, esta persona es no vidente. Y entonces era una persona que... ¿Usted conoce cómo caminan los no videntes, cierto? Ellos no tienen problemas para caminar en la calle con su bastón. Ellos bajan una cuneta, suben la cuneta, si llegan a una calle donde hay un tráfico, ellos esperan como que estuvieran esperando la luz verde. Así son ellos, ¿no es cierto? Y caminan, ellos no chocan con la reja, ellos van por la calle normal, tal como caminamos nosotros. La diferencia es que esta persona que venía caminando, ¿no es cierto?, que no traía el bastón y que acompañaba, eran dos personas relativamente jóvenes, iba al lado de él y de pronto él como que le hacía el quite porque la persona con bastón se iba hacia su lado y de repente se iba para el otro lado, o sea, no tenía la costumbre que tiene una persona no vidente que camina perfectamente por la calle. Y yo decía, ¿por qué razón la persona es así? ¿Por qué? Y de pronto ya yo de frente, quedamos a la misma altura y veo que la persona que va con el bastón va caminando derecho hacia un árbol a chocar. Me di cuenta y le digo, cuidado, cuidado. Y el caballero que iba con él, el otro, me dice, no se preocupe, si con el bastón no va a detectar y se va a hacer un lado. Y no chocó. Pero fue porque tocó con el bastón. Si hubiera tocado con el bastón, el choque. Pasó eso, yo fui a comprar y volví. A la vuelta, ellos estaban parados cerca de mi casa, en la esquina, conversando. La persona con bastón apoyado en una reja con limustina aquí atrás y la otra persona allí. Y yo lo miré al pasar la primera vez a los ojos al caballero con bastón y le vi sus ojos buenos. Él no era una persona no vidente. Yo, a mi parecer, le vi su vista buena. Entonces yo pensé que andaban haciendo alguna cosa, no sé, estratégica, me imaginé. Entonces el Señor me dice que yo le pregunte a él ¿que acaso es no vidente? Para salir de mi duda. Pero el Señor sabía por qué. Le estaba preguntando yo, él sabía perfectamente, yo no tenía idea por qué. Le digo, ¿sabe alguna pregunta? Así, ni siquiera le pregunté, ¿es no vidente o no? Le digo, ¿hace cuánto que él no tiene la vista? Esa es la pregunta. Pero mi primera pregunta era hacer si era ciego o no, si era no vidente o no. Pero la pregunta que me salió de la boca fue, ¿hace cuánto está ciego? ¿Hace cuánto no ve? Y me responde el que no ve. Y me dice, hace 3 meses. ¿Y qué edad tiene? 35 años. Y le pregunto, ¿y cómo sucedió de la noche a la mañana? O sea, él se acostó, cerró sus ojos, después de haber visto todo, se levantó, no viendo nada. Y yo, hermano, ¿sabe qué? Me acordé de mi abuelita. Empecé a hacer memorias atrás y me acordaba de mi abuelita que ella a los 35 años también quedó ciega. Pero este caballero ni siquiera, yo le dije, pero a usted le hicieron alguna cosa, lo interviní. Nada, me dijo, yo me acosté un día, después de haber trabajado en mi trabajo, haber llegado a mi casa tranquilamente, me acosté, cerré mis ojos y al otro día los abrí, pero no veía nada, era igual como yo no tenía vista. ¿Y qué? Una severa no sé qué me dijo, una enfermedad, y de ahí yo no he visto. Y yo, ¿sabes qué, hermano? Era como un dolor así fuerte dentro de mí. Y yo decía, ¿y qué? Lo estoy entrenando, me dijo el otro. Lo estoy entrenando. Es como cuando entrenan a un perrito para que guíe a un ciego, a él lo estaban entrenando para desenvolverse en la vida. O sea, él se tuvo que reinventar. Aquí estoy, me dijo, empezando todo de nuevo. Todo de nuevo, una persona de 35 años, hermano. La vida le hizo vivir una experiencia que no todos quisieran pasar. Pero ¿sabe qué? El hombre tenía unas ganas de aprender todo rápido. Tenía una disposición de no dejarse vencer porque había quedado ciego.
Y me dijo, yo lo estoy entrenando. Y le digo, ¿sabe para qué me está entrenando? Porque yo voy a volver a trabajar. Y otra vez yo me cuestionaba, ¿cómo? Porque una persona que se desenvolvió, porque se notaba una persona de oficina, no sé cuántos años trabajaría donde él trabajó, no le pregunté eso, pero una persona que se desenvolvió siempre en un lugar, ¿no es cierto? Y que conoce por último hasta con los ojos cerrados dónde están las cosas, por decirlo de alguna manera, no es lo mismo que después perder la vista y decir, ya, pues ahora ojos cerrados, si yo no tengo las cosas. No, igual las va a empezar, tiene que reinventarse completamente, definitivamente. Bien, y esto me llevó a esta palabra, hermano. A veces nosotros tenemos que ponernos en el lugar de las personas, cómo se sienten. ¿Me entiendes? A ver cómo se siente él, qué pasaría conmigo si a mí me sucediese una situación así. ¿Cómo reaccionaría yo frente a una experiencia de vida como esa? De la noche a la mañana quedar ciego y no ver nunca más a mis seres queridos, no ver nada, nunca más, lo bello de la vida, no verlo nunca más. ¿Cuál sería mi reacción? ¿Me entiendes? Yo no lo he vivido. Yo viví una experiencia extrema cuando me caí del segundo piso, que lo primero que me dijeron, caballero, ¿sabe qué? Lo vamos a operar, pero usted vaya comprándose una silla de ruedas porque de aquí salen sillas de ruedas. Del 100% de las operaciones que hacemos a la columna de lo que usted tiene, el 99,9% queda en una silla de ruedas. Y yo ese día, lo único que dije cuando él me dijo así, y nunca va tanto, señor. Y el hombre me dijo, oiga, se cayó de casi 7 metros, me dijo, otros se tropezaron en la vereda, cayeron de frente y se murieron. Y usted está vivo todavía. Dele gracias a Dios que va a salir a lo mejor una silla de ruedas. Y yo decía, pero que yo soy una persona muy inquieta y de repente que me digan, va a quedar inválido, es como amarrarme y no me van a soltar más. ¿No es cierto? Mi reacción fue esa. Entonces yo me colocaba en el caso de esta persona después de ser una persona joven y quedar totalmente ciega, reinventarse en todo, hermano. En todo, empezar a nacer de nuevo. Es como que te cortan la vida, por decirlo de alguna manera, y tú tienes que empezar a tomar la vida toda de nuevo, aprender todo de nuevo, aprender a leer esa cosa como es braille. Porque las letras no las va a ver. No va a saber que le manden una carta, él va a tener que empezar a aprender a estudiar todo de nuevo. ¡Qué increíble, hermano! Que Dios nos ayude. Aquí, en este capítulo, vamos a ver otra vez la misma situación que vimos en el capítulo 1, ¿se recuerdan? Decía la palabra que Dios estaba molesto por la situación del pueblo de Israel. ¿Cómo estaban viviendo? ¿Cuáles eran sus experiencias de vida? Yo creo, hermanos, que la experiencia que estaba viviendo Israel, de la vivencia diaria... ¿Me está escuchando? ¿Sí? Por favor. Que la experiencia de vida que estaban viviendo no era agradable. Para nadie era agradable. Y a Dios le molestaba que ellos estuvieran viviendo de esa manera y que esa forma de vida la hubieran tomado como normal. Para ellos estaba bien vivir así, adorando ídolos, vivir así en pos de dioses ajenos, olvidándose completamente de Dios. Ya era una actitud normal, era una actitud correcta. Esa era su forma de vida. Así vive la gente hoy día y así nos estamos involucrando nosotros de la misma manera. Para la gente es normal robar. Hoy día ya no es que no, es normal para ellos su trabajo. Para la gente que se prostituye es normal, es su trabajo. Para los que se drogan, para ellos está bien drogarse, les gusta hacerlo. Y nosotros hemos caído, no en la droga, no en la prostitución, pero nosotros hemos caído en empezar a entenderlos. Está bien que lo hagan. Está bien, es su trabajo. No, hermano. Dios estaba muy molesto con su pueblo. Ahora pongámonos nosotros en
el plano de Dios? ¿Cómo estaría Dios con mis experiencias de la vida diaria? ¿Con mi forma de vivir? ¿Con mi forma de pensar? ¿Cómo se sentiría Dios con respecto a cómo yo me comporto? Veamos, el versículo 1 vuelve a retomar la historia de los primeros capítulos. Si lo vemos con tranquilidad y nos damos el tiempo de leerlo tranquilamente y exhaustivamente, observaremos que el verbo amar en el primer versículo del capítulo 3 aparece 4 veces. Mire, vaya conmigo a la lectura. Me dijo otra vez, o sea, ya le había dado la primera orden, ya le había dicho antes esto mismo. Y no es que Oseas haya sido desobediente a lo que le dijo primero, no, es que ocurrieron cosas entre la primera vez que se lo dijo y esta segunda vez que le vuelve a decir, hazlo de nuevo. Me dijo otra vez el Señor, ve, ahora la primera vez que aparece, ama a una mujer amada, 2 veces, ama a una mujer amada de su esposo, de su compañero, perdón, aunque adúltera, como el amor, otra vez, 3, de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos y aman tortas de paz. 4 veces el verbo amar aparece en el versículo 1. ¿Cierto? ¿Usted está de acuerdo conmigo ahí? Es como si este pensamiento se moviera como una proporción matemática. Los hermanos que hemos estudiado matemática, los que saben matemática, las proporciones siempre son X es a S como X es a S. Aquí es como una proporción matemática la que se está dando. Aparece 4 veces aquí la palabra amar. Y esa proporción, es decir, en este caso puntual, Israel es a Jehová como Gomer es a Oseas. Ahí está la proporción matemática. Si usted lo lee, se va a dar esa proporción ahí. En un comienzo fue Dios quien había desposado consigo a Israel. Dios lo tomó como su pueblo. Sin embargo, su amado pueblo se había ido tras dioses ajenos. Pero a pesar de todo eso, aún el pueblo yéndose en pos de dioses ajenos, Dios seguía persistiendo en amarlo. Él nunca quiso romper su relación marital con Israel. Nunca lo ha querido. Reparemos un poquito en esto, hermano. Hoy día se ha hecho tan fácil para muchas personas, para muchos matrimonios, romper la unidad, el vínculo matrimonial. Se ha hecho tan fácil, ¿no? Increíble, miren. Para muchos de nosotros se ha hecho fácil romper la relación marital. Relaciones que se han mantenido por largos años y que han debido pasar crisis extremas y tremendas. Y yo cuando hablo de pasar crisis, hablo de eso, pasar. No terminar con la relación, pasar la crisis. ¿Entiendes? Pasar la crisis. No por la crisis terminar la relación. Cuando yo digo pasar, es como decir, ¡uy, que está difícil cruzar al otro lado! El canal es muy ancho. Pero yo voy a hacer lo posible. Hermano, Israel, por favor, saquen esto de allá porque yo de repente hago cosas y me mando un fondo. Cuando hablo de pasar, hablo yo de hacer esto. De no decir, ya, bueno, ya se terminó todo, entonces ya no sigo más. Hablo de pasar la situación difícil.
Que el canal sea ancho, no importa, pero yo voy a tratar de saltarlo. Entonces ya pasé la situación, pero estoy con mi esposa. Pasar la situación. No quedarme dando vuelta ahí, maquineando, dicen algunos. Maquineando lo que pasó. No, yo lo paso. ¿Me entiende? No terminar con todo en cualquier momento. O porque ya nos cansamos. O porque no aguantamos más. A lo mejor no era lo que yo pensaba que era el matrimonio. El príncipe azul cambió de aspecto. La princesa cambió de figura. Ya no sé ni quién es. No nos entendemos. Y todos estos argumentos que vienen, etcétera, etcétera, etcétera. Se enfermó. Por último, me aburriste ahí. Y hasta aquí nomás llegó el Transantiago. Y el chofer se bajó de la micro. Porque así está ahora. Porque el problema que pasa en la micro, el chofer se baja y todos quedan. Así pasa con los matrimonios hoy día. ¿Sabes qué? Hasta aquí llegó el Transantiago, me bajo el chofer que toma otro. Y así nos ponemos por cualquier cosa. Pero cuando yo hablo de pasar el problema. Se ha hecho lo más normal terminar la relación conyugal de un momento a otro. Y de un momento a otro nos quedamos ciegos. Se ha hecho muy normal. Los argumentos son muchos. Mi papá va a entender lo que pasó. Ellos saben de qué estoy hablando. Ellos son muy sabios. Y mis amigos, entre comillas, me dirán que fue la mejor decisión que tomaste. Y ahora solo te queda de inventarte. Búscate otra mujer y rehace tu vida. Esos son los argumentos. Te tienes que dar una nueva oportunidad, pero no es que Dios es el Dios de las oportunidades. Volviendo a lo que teníamos. Era esa la razón más contundente por la que Dios consideraba que los dioses ajenos no eran para Israel nuevos esposos, sino simplemente amantes. Amantes de su pueblo. Entonces, si esta era la situación, Oseas debía ir a recobrar a Gomer. Otra vez. O sea, si en un momento Dios, la primera orden que le dio a Oseas fue que fuera y tomara una mujer adúltera y tuviera hijos con ella, en este momento, en este tiempo, en el transcurso, hasta que llegue esta segunda orden, la mujer, Gomer, ¿no es cierto? Gomer en algún momento le volvió a ser infiel a Oseas. Ella volvió y dice, da a entender la escritura que Gomer se vendió como esclava a un hombre y se prostituyó con él, fornicó con él. Por eso es que Dios le dice, ve otra vez y tómala por esposa. Debía ir a recobrarla de nuevo, porque ella no estaba viviendo con un nuevo marido, estaba con un amante. Y esta forma de vivir, que para muchos hoy es normal y correcta, para Dios no lo es, a Dios no le agrada. Amén. Sí, Señor. Para concluir ese versículo, lo que aquí se menciona como tortas de pasa, si usted lo nota ahí al final, porque dice que ellos amaban las tortas de pasa. Estas tortas de pasas que a simple vista eran inofensivas, tenían una forma redondita así. Eran de una forma redondita. No eran malas seguramente, eran ricas.
es que esas tortas se hacían en el tiempo de la vendimia de otoño. Y en esa vendimia de otoño, esas tortas eran dedicadas a un ser supremo que era la reina del cielo. La reina del cielo era la diosa Acera o Astarte. Y ellos le dedicaban esas tortas a ellos. Y cuando Dios está hablando que amaban esas tortas, a ellos les gustaba que ese tiempo de la vendimia de otoño llegara para ofrecer esas tortas, ¿no es cierto?, a la diosa, a la reina del cielo, que era una diosa pagana. Y Dios le está diciendo al pueblo que eso que para ellos es normal, que no tiene nada de malo, según lo que pensaban los israelitas ahí, de comer esas cosas dedicadas a los dioses, Dios le dice que eso Dios nunca lo ha permitido. No está bien. O sea, hoy día nosotros también hacemos lo mismo. Yo me he encontrado con algunas personas que tienen en la casa, para los malos olores, porque lo hacen con un buen sentido, hermano, esos inciensos. ¿Lo ubican los inciensos? Y lo ponen. ¿Sabe usted qué trasfondo tienen esas cosas? ¿Ah? Son cosas esotéricas. Cosas esotéricas que nosotros no las vemos como malas. Hay otras cositas que son unas cositas chiquititas. No sé cómo las llaman. Son como chapulitos chiquititos, también les prenden fuego. Para los olores. Algunos dicen para echar los malos espíritus. Pero esas cosas lo único que acarrean a nuestros hogares, puras cosas demoníacas. ¿Se da cuenta que estamos viviendo casi en la misma época? Entonces, hoy día, Dios quiere un pueblo santo. Amén. Santo. Que sepa discernir cuando está cometiendo un error o está infringiendo las normas de Dios. Parecerá fuerte la palabra, hermano, pero tenemos que enmendarnos, tenemos que reaccionar frente a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que nos mete en la rueda y entramos ¿cómo se llama?, a hacer lo mismo, creyendo que estamos haciendo lo correcto. Así es, Señor. Pero si en algún momento a nosotros Dios nos da luz en lo que estaba incorrecto, yo no puedo seguir formando parte de aquello. En el libro de Jeremías, capítulo 44, si usted va conmigo, Jeremías 44, versículos 17 y 18 dice así: sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. Esa era Acera o Astarte. Nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos ningún mal en eso. ¿Se da cuenta? Ellos atribuían entonces a estas cosas que estaban haciendo la abundancia de lo que les llegaba. Y no lo veían malo. Estaba bien. 18. Desde que dejamos de ofrecer el incienso a la reina del cielo y derramar libaciones, nos falta todo. Y a espada y de hambre somos consumidos. ¿Se da cuenta? O sea, todo el crédito se lo llevaba un dios pagano, una diosa pagana, y no había reflexión, no había vuelta. Dios no estaba presente. No lo tomaban en cuenta. La reina del cielo era la luna. La reina, la diosa Acera o Astarte. Volvamos allá al verso 2.
Dice, la compré entonces para mí. ¿A quién? A la mujer, a Gomer. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un hombre de cebada. Qué raro es que Oseas la tenga que comprar si era su esposa. La había tomado y había tenido hijos con ella. ¿Por qué comprarla? Bueno, según la escritura, dice que esa mujer, en el vínculo matrimonial, en el lazo conyugal con Oseas, en ese transcurso ella fue y se vendió a un hombre como esclava para vivir con él y adulterar. ¿Cómo cree usted que se estaba sintiendo el profeta? El hombre de Dios, viendo a su mujer adulterar. ¿Por qué simplemente no fue y la reclamó? Oye, ¿estáis viviendo con mi esposa? Devuélvemela, es mía. La realidad es que ella, en su desenfreno, en su locura, en su inmoralidad, se había vendido a su amante como esclava. Entonces su dueño ahora debía ser indemnizado. Si te la queréis llevar, me pagáis lo que corresponde a un esclavo. Y lo que correspondía a un esclavo eran 30 ciclos de plata. ¿Se recuerda ese pago por quién lo hicieron? Ese es el acuerdo que hizo Judas con los líderes religiosos para dejar preso a Jesús y lograr matarlo. Debía ser indemnizado al recobrarla. No, si ahí las cosas en Israel, hermano, estaban bajo las leyes de Dios. Y si iba a tomar a una esclava, tenía que indemnizar al dueño. Y el precio de un esclavo eran 30 monedas de plata. En el libro de Éxodo, si usted quiere después lo leer en la casa, en el capítulo 21, versículo 32, aparece esa ley. El profeta obediente pagó la mitad de dinero y la otra mitad en especies. Es lo que dice el versículo 2. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. O sea, el homer y medio de cebada costaba también 15 monedas de plata. Ahí está, mitad y mitad. Pagó entonces la mitad en especie. Bueno, no sé si la pagó con tarjeta de crédito, a 2 meses precio contado, porque ahí está mitad y mitad. No sé lo que pasó ahí. Si a lo mejor tomó la tarjeta que decía en la tele, la Marten Pro, y la pagó con esa, no tengo idea. Pero de alguna manera pagó. Si era un combo que estaban incluidas las dos cosas que estaban ofreciendo, debemos saber que un homer y medio de cebada costaría, según dicen, 15 monedas de plata en tiempos de Oseas. También debemos pensar que Oseas era el profeta de Dios y lo más probable es que el profeta no tuviera ningún dinero en su poder. Porque en los profetas vivían, ¿por qué? ¿Cómo vivían los profetas? Por fe. Dios los mantenía. La gente misericordiosa, la gente generosa, los que le daban las cosas a Dios. De esa forma el profeta se mantenía, él no trabajaba. Así que lo más probable es que Oseas no tuviera plata. Pero en ese momento tenía las 15 monedas de plata. Lo más probable es que no tuviera dinero suficiente para pagar completamente ¿cuánto se llama? El precio, cash, así como dicen algunos, al contado. Ellos se sustentaban con lo que Dios les daba, con la generosidad de los que aman a Dios. Nosotros, hoy día, hermano, no hemos sido comprados por una mitad en plata y otra mitad en... No, dice la palabra que nosotros hemos sido comprados y con eso sacados de la esclavitud, definitivamente del pecado, al precio de la sangre del Cordero de Dios. No tuvimos nada que pagar nosotros. ¿Y qué podríamos haber pagado si no teníamos nada tampoco? Pero fue Dios el que nos compró al más alto precio que podía haberse pagado por una persona. Y además, su hijo había tomado forma de esclavo. Como esclavo fue tratado. Y no solo eso, sino también como el más vil
en el negocio que las autoridades religiosas tuvieron con Judas esa noche. ¿Por qué el pago fue en dos partes? ¿Por qué fue mitad y mitad? Fue así porque la mitad fue en grano, que era la porción de un esclavo inferior, ya que la cebada era el alimento que se le daba a los animales y que en algunos momentos de extrema necesidad era considerado para alimentar a las personas. Y en este momento Oseas pagó el precio que se le pagaba a un esclavo. Fue un precio bajísimo. Ese precio bajo muestra la condición indigna en la que se encontraba el amado pueblo de Dios. Ellos estaban cometiendo un pecado que a Dios no le agrada. Adorar dioses que no son dioses. Sí, Señor. Israel pasó a ser esclavo del pecado por mantenerse creyendo que era normal viviendo en la condición en la que estaba, y pasó a ser un esclavo del pecado. Y Dios miraba al pueblo que estaba tan indigno, hermano, pero aún así, Sí, Señor. con todo lo que el pueblo había hecho, Dios lo seguía amando. Amén. Así nos ama Dios a nosotros. O sea, ahora se atreve a poner una condición en el versículo 3. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, con esta condición: no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo. Pone una condición de aquí en adelante al recobrarla, aunque él podía, por ley, haberla condenado a muerte. ¿Qué hizo entonces? Puso un periodo de prueba. Había de guardar un periodo de continencia. El número de días no se especifica. Y no solo esto, era una condición exigida para ella y para él de la misma manera. Se cumpliría un dicho periodo para las dos personas, lo que aparentemente podría haber parecido una venganza de Oseas para aquella mujer. El profeta lo estaba haciendo con una sola razón: tenía el amor de aquella mujer, la amaba profundamente. Amor puro fue lo que lo movió al profeta a reaccionar y conducirse así con la que había sido su esposa. Él, al disciplinar a su esposa, negando a ella que tuviera relaciones con cualquier hombre como tenía la costumbre, también estaba disciplinándose a sí mismo. Así estaba diciéndole a ella: cuánto te amo. Mira, si para una mujer no es tan fuerte, hermano, abstenerse en la relación conyugal, para un hombre sí lo es. Al hombre le cuesta más. Y él estuvo dispuesto a decirle: mira, tú vas a estar a prueba, yo no te voy a tocar, no voy a hacer nada contigo, pero no voy a buscar otra mujer. Yo no voy a ir a buscar, a saciar mi deseo sexual con otra mujer. Si tú vas a estar a prueba, el mismo periodo que tú vas a estar, voy a estar yo también. ¿Sabes por qué? Porque yo todavía te amo. No he perdido la esperanza. Quiero recuperarte. De esta manera, Dios le hablaba a su pueblo a que permaneciera un largo tiempo sin claudicar, sin servir a otros dioses, a dioses ajenos y separados de Dios. También Dios, por su parte, en este largo periodo de separación, no concertaría pacto alguno matrimonial con ninguna otra nación,
Él se iba a mantener fiel a su pueblo como lo ha hecho hasta ahora. Dios no va a tomar a otra esposa, la esposa de Dios hoy día en la iglesia. Y Él será fiel hasta la eternidad a esta iglesia. A ti, hermano. Dios será fiel a ti. Él cumplirá las promesas que te hizo. Él hará cualquier cosa, moverá todo lo que tiene que mover para bendecirte, para guardarte, para cuidar a tus hijos. Porque esa es la promesa del esposo para su esposa. Hoy día, Dios quiere bendecir a la esposa que es la iglesia. Él no concertará pacto con nadie, ya lo hizo contigo. Él no tomará un acuerdo con otro a escondidas de ti. Él no irá a juntarse con otro a escondidas tuyo. No adulterará ni fornicará. Él será fiel a ti por la eternidad. Señor. Lo ha prometido el Señor. Lo que nos resta es ser fieles a Dios, a nosotros ahora. Jehová no recibiría al pueblo inmediatamente. No restauraría los privilegios conyugales. Por el contrario, hay un periodo de prueba. Su arrepentimiento y corrección sería la prueba de que aquella mujer, según el profeta, estaría bien. Se mantuvo, fue obediente al periodo de prueba. Dios, con su iglesia, a veces también le pone un periodo de prueba. A través de la larga prueba, Dios iba a disciplinar a su pueblo. Aún así, el pacto matrimonial seguiría vigente. Tú sigues siendo mi esposa. Aunque tú forniques, aunque tú adulteres, le dijo el Señor al pueblo, ustedes seguirán siendo mi esposa. El pueblo sería separado y guardado solo por un tiempo, quedando claro que ella no estaba divorciada. A veces el tiempo de separación de los matrimonios, porque el hombre se fue a trabajar al norte o porque la mujer fue a trabajar a otro lado, ese periodo de tiempo separado, ¿sabe lo que conlleva? A que la mujer busque otro hombre sin que su marido sepa, o que el hombre tenga otra diversión con otra mujer sin que su esposa sepa. Dios, hermano, a pesar de que nosotros a veces sí hemos sido infieles con Dios, Él no ha ido a buscar a otro, Él no ha ido a buscar a otra. Sigue siendo mi esposo, sigue siendo tu esposo, se ha mantenido fiel. Es lo que nos resta a nosotros en este tiempo ahora, ser recíproco a eso, pensar cómo pensaría Dios cuando yo he claudicado, cuando yo he fornicado, cuando yo he adulterado. ¿Usted piensa que a Dios no le ha dolido toda la desobediencia que hemos cometido? ¿Usted piensa que Dios no se siente contento con que nosotros nos fallamos, nos descarriemos 3, 4, 5 años y después volvamos? A Dios le duele todo ese periodo, pero Dios aún ahí, en ese periodo, viéndonos a nosotros siendo desobedientes, nos ama, nos ama. Su amor no declina, su amor no se desinfla, su amor no desaparece. Al contrario, nos mira con misericordia y dice, no importa, te sigo amando y te amo más todavía, mi amor es más grande para contigo. Porque cuando nosotros, hermanos, nos volvemos en pos de dioses ajenos, estamos corriendo peligro de muerte, y aún allí el Señor nos sigue guardando en el amor que nos tiene. Amén, amén. Que Dios nos ayude. Aleluya. El otro día vimos una pequeña película que nos mostraba, parece que era la película mía, parece que me estaba viendo yo, que yo era el que no ponía atención, que yo era el que estaba distraído, que yo hacía cualquier cosa menos preocuparme de la palabra. Amén, que para mí la palabra no tenía peso, que para mí la palabra no era importante. Yo era el que estaba reflejado allí. Pero ¿sabe? ¿Quiere que le diga una cosa? Aleluya. ¿Cuántos de los que estamos aquí todavía recordamos eso? Porque si lo recordamos, la actitud hoy día, o el lunes que pasó, o el martes, o el miércoles, o el jueves, o el viernes, o el sábado, o el domingo, y hoy día tendría que haber sido distinta.
diferente. ¿Sabe por qué? Porque eso me reflejó a mí. Porque eso reflejó mi vida, reflejó mi actitud, reflejó mi conducta. Y cuando a mí me refleja en la conducta de lo malo que estoy haciendo, no puedo seguir de la misma manera. Tiene que cambiar mi disposición, mi amor. Yo voy a tomarme una canción mundana otra vez que la escuchaba cuando era joven. Y decía, ven, toma tu mi mano y dime, ¿amigos como antes? Amigos no. Por favor. Amigos no. ¿Qué decía después? Amigos no. Después decía, enamorados sí. Después, quizás, amantes. Amigos no. Amigos no. Hermano, escúcheme. Nosotros no somos ni amigos de Dios, ni enamorados de Dios. ¿Para qué vamos a hablar de amantes? ¿Sabe por qué? Nosotros somos la esposa legítima de Dios. Y como esposa legítima de Dios, Dios tiene privilegio con nosotros, así que no somos ni enamorados, ni amigos, ni amantes. Somos su esposa. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Los enamorados se enamoran y chao. Los amigos se separan y chao. Los amantes se juntan para estar en la cama y chao. Los esposos pasan las de Kiko y Caco. Pasan las situaciones extremas. Los verdaderos esposos, los que se casaron con todas las leyes de Dios, aquellos que están aquellos que aún perdiendo la belleza de la juventud, siguen juntos, siguen ahí, a pesar de todo problema, esos van a ser bendecidos. Amén. Por eso es que nosotros tenemos toda la bendición de Dios, hermano, porque Dios nunca nos va a dejar. El esposo nuestro no va a ser nunca infiel. Amén. ¿Amigo? ¿Enamorado? ¿Amante?